Hermano, buenos días. Cambiar de gafa, que con la otra gafa ya no llega uno, no llega. Bien, gracias al Señor que nos permite de nuevo poder estar aquí para compartir su palabra. Vamos a comenzar haciendo una pequeña lectura en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos del 44 al 46. Mateo 13, del 44 al 46, dice así: Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca perlas, buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Bien, hermanos, pues en este capítulo 13 de Mateo contiene 8 parábolas que el Señor Jesucristo narró para explicar el reino de los cielos. En el versículo 44, que acabamos de leer, presenta el reino de los cielos como un tesoro escondido. Un tesoro escondido que accidentalmente fue encontrado en el campo. Y que el que lo encuentra va y vende todo lo que tiene para comprar aquel terreno y poseer ese grandísimo tesoro. Y además el versículo 45 presenta el reino de los cielos también como un mercader que anda buscando buenas perlas. Pero habiendo encontrado una perla preciosa, ¿qué hace? Que va y vende todo lo que tiene para comprarla. Las dos parábolas son parecidas porque hablan de un gran hallazgo. Hablan de un gran encuentro, algo muy valioso que se ha encontrado. Pero en el caso de las dos, dicen que lo encontrado fue tan grande, fue tan importante, fue tan valioso, que no se lo pensaron. Vendieron todo lo que tenían para tener esa joya tan valiosa. Y ahora digo yo, hermanos y amigos, ¿de qué cosa es de la que nos está hablando esta parábola? ¿Qué es lo que realmente hallamos al encontrar el reino de los cielos? Que es el ejemplo del que está hablando, ese algo tan valioso. Pues en primer lugar, lo que encontramos tan valioso es a Dios en Cristo Jesús. Ese tesoro escondido, esa perla de gran precio, es el encuentro con nuestro Dios que trae salvación y vida eterna a nuestra alma, a nuestra vida espiritual. Fíjense que algunos lo explican, otros no, pero toda la teología de la Biblia se podría resumir casi con una palabra: encuentro. Es cuando una persona se encuentra con Dios, cuando se encuentra con Cristo. Encuentro, porque la vida cristiana consiste precisamente en esto, consiste en un encuentro entre Dios y nosotros. Fíjense que cuando una persona conoce a Cristo, la Biblia habla de cambios, habla de transformación, habla de modifica nuestra conducta. La Biblia, cuando uno se encuentra con Dios, modifica nuestro carácter, hace que seamos personas distintas, diferentes, y ya no podemos seguir siendo lo que éramos antes. Ahora tenemos que seguir siendo personas diferentes, cambiadas,
transformadas, porque hemos tenido un encuentro con Dios, un encuentro con Cristo Jesús. Y tenemos que ser distintos a los demás, distintos a otras personas que conocemos, distintos no en el físico externo, que también es importante si nos cuidamos la salud, por supuesto, pero a lo que la Biblia se refiere es a un cambio radical, completo, interior. No podemos dar por bueno cuando se miente y mentimos. Hay que ser diferente y no mentir. Tenemos que dejar de decir palabrotas cuando otros lo dicen. Tenemos que dejar y cambiar nuestra forma de pensar. Quitar todo aquello, como dice la Biblia, que es como pecado o lo malo delante de Dios. Incluso llego más lejos. Televisión, muchos programas que son basura, que llenan nuestra mente de basura, de cosas que quizá Dios no ve bien y no aprueba, cosas que nos distraen, que nos contaminan, que nos hace pensar que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. Tiene que haber un cambio completo, total, dando valor a todas las cosas que la Biblia y la palabra del Señor pone y dice que se le dé el valor que tiene que tener. Ser íntegro, correcto, educado, rechazando lo malo, rechazando el pecado, lo que contamina nuestra mente, nuestro ser, nuestro entorno. Tiene que haber con ese encuentro un cambio total y completo en la persona. La conversión no es cualquier cosa, hermano, es un sentimiento profundo y sincero que se produce en la persona, que en otros no se produce. Cuando fueron a buscar el profeta para ungir a un hijo de los hermanos de David, el padre le trajo a todos los mayores, empezando desde el mayor hasta el último. Y cuando probó con todo, como sabéis la historia, y en esto no me voy a entretener, digo, pues no es ninguno de estos. Y probó con el primero, con el segundo, con el tercero, pues no tengo más. Pues Dios me ha enviado aquí a ungir a un hijo tuyo que va a ser escogido por Dios para ser rey. Ah, sí, tengo otro, el más pequeño, David, pero ese está en el campo cuidando las ovejas. Hazlo venir. Y cuando vino el profeta, ¿sabéis qué dijo? Este es. Lo que nos demuestra que lo que Dios busca no es una persona alta, como los hermanos de David. No busca una persona enorme, corpulenta. No busca una persona que sea muy intelectual. No busca una persona que tenga mucho conocimiento ni cualquier otra cosa. Dios busca un corazón sincero que ame a Dios, que esté dispuesto a confiar en Él, que esté dispuesto a obedecerle, que sea íntegro con Él, honesto, sincero y le ame de corazón. Que no le importe dejar rechazar y seguir la conducta que Él marca. Lo mismo pasó con José. Tenía muchos hermanos, 12, 11 y el 12 como sabéis, pero Dios escogió a José. Y pasó problemas, pasó vicisitudes, tuvo dificultades, fue vendido por sus hermanos como esclavo, estuvo en la cárcel, pero en todo y cada uno de los pasos en los que iba aconteciendo José y en todos los problemas de su vida, dice la Biblia que Jehová estaba con José. Dios siempre estaba con José. Lo único importante aquí era que José de verdad amaba también a Dios. Y cuando se ama a Dios, está uno dispuesto a serle fiel en lo poco y en lo mucho, en lo grande y en lo poco, correcto en la forma de ser, correcto en la forma de proceder. José, como sabéis, llegó a ser el primero en Egipto después del faraón, porque era honesto con Dios, recto, correcto. Y sabéis, por ejemplo, el caso de Job, que dice desde el principio del libro que era un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Por lo tanto,
Cuando hablamos del hallazgo del reino de los cielos, que es el mayor tesoro que podemos encontrar, podemos resumirlo con la palabra encuentro. Qué bueno sería y debe ser que ojalá sea así, que cuando cada una de las personas que han dado testimonio de creer en Cristo, lo que se haya producido de verdad en su vida haya sido un encuentro entre Él y Dios. Que haya tenido un encuentro con Cristo Jesús. Porque si ha tenido un encuentro con Cristo Jesús, eso lo cambia todo. Estarás dispuesto a corregir, estarás dispuesto a mejorar, estarás dispuesto a modificar la conducta de tu vida. Te digo más, que aunque a veces te equivoques, aunque a veces tropieces, aunque a veces peques, incluso sin querer, porque seguimos siendo pecadores, cosa que no debemos hacer nunca, cuando el Señor está ahí y de verdad nos arrepentimos y sabes de verdad que no hemos equivocado, pero que de verdad la amamos, hay un cambio en nuestra vida y hay una buena disposición de querer cambiar y de dejar todas aquellas cosas que el Señor no aprueba. Por lo tanto, el reino de los cielos es un tesoro enorme, grandísimo, hermoso, que está ahí, que los que hemos creído en Dios hemos encontrado. Y hay que recordar, porque el tesoro más grande, la riqueza más fina que podemos tener para nuestra vida, no es nada de este mundo. La mayor riqueza que podemos tener es Dios. Ninguna vida puede ser enriquecida a menos que Dios esté en ella. Una vida sin Dios es una vida pobre de espíritu, porque está más que demostrado que en este mundo, aunque podamos tener de todo, es insuficiente comparado con lo que Dios puede darnos a nuestra vida. Hay personas que sabéis que lo han tenido todo: riqueza, fama, poder, dinero, mujeres, coches, lujos, terrenos, hombres, pero han llegado hasta el suicidio muchos de ellos porque no tenían a Dios en sus vidas. Sin embargo, cuando se tiene a Dios, todo es distinto, todo es diferente. ¿Qué encontró Saulo de Tarso cuando perseguía a los cristianos? ¿Qué fue lo que encontró en el camino de Damasco? Sorpresivamente, inesperadamente, encontró a Dios en la persona de Jesucristo. Y tengo que decir, muy a pesar mío, que lamentablemente, aún en las iglesias evangélicas y no evangélicas, hay muchas personas que encuentran mucho una religión, pero que a lo mejor no han encontrado ni han tenido el encuentro de Dios en sus vidas. Por encima de las normas que hay que tenerlas, por encima de las costumbres, por encima de la asistencia a las reuniones, por encima incluso de la lectura de la Biblia, que hay que leerla, por encima incluso de las normas, de los trabajos, de los proyectos que le tenga la Iglesia, lo que un creyente debe de tener en primer lugar es un verdadero encuentro con Dios. Y qué triste es que todavía haya muchas personas que pueden estar viviendo más una religión que un encuentro con Cristo y un encuentro con Dios. Hay que buscar ese encuentro, porque ese encuentro, cuando uno lo tiene, te hace ser, como en el caso que hemos leído de estas dos parábolas, vender incluso todo lo que tiene. Todo lo demás ya no tiene valor, todo lo demás ya carece de importancia, todo lo demás no tiene ni siquiera mucho sentido para ti, porque estás dispuesto a dejarlo todo, a renunciar a todo, a dejar de lado todo, porque Dios, su palabra, su amor, sus normas, su conducta, es lo más importante que puede y debe haber en tu vida. Ese tesoro se llama Dios. Por eso, cuando uno de verdad cree en Dios, como hizo José, cuando uno de verdad cree en Dios como hizo David, cuando uno de verdad cree en Dios como hizo Abraham,
todo lo demás es secundario. Y no te costará dejar de ir a algunos sitios. Y no te costará, querido hermano o hermana y amigo, dejar de hacer o dejar algunas cosas. No te costará ni te importará rechazar cosas que a lo mejor para ti humanamente tienen valor. Te gustará y desearás sobre todas las cosas hacer aquellas que Dios dice y marca en su palabra, porque el mayor tesoro, el principal tesoro que tú puedes encontrar es Dios, el encuentro con Dios, su palabra, y rechazar aquellas cosas que Él ve que no están bien. Así que eso es lo más importante. ¿Qué más podemos encontrar cuando encontramos el reino de los cielos? Nos encontramos también a nosotros mismos. Porque nadie sabe quién es hasta que sabe quién es Dios. Porque cuando vemos a Dios, cuando nos encontramos con Dios, cuando nos vemos reflejados en su palabra como en un espejo, vemos que realmente no somos tan buenos como pensamos. No cumplimos tanto las cosas como creemos. No actuamos ni siquiera tan bien como pensamos muchas veces, ni con nosotros, ni con los demás, ni nuestro carácter es realmente el carácter que Dios quiere para nosotros. Así que cuando nos encontramos con Dios, cuando encontramos este tesoro, nos ayuda realmente a encontrarlo a nosotros mismos. Y déjame que te diga, querido hermano, hermana, amigo y amiga, que realmente no somos tan buenos como pensamos. No somos tan correctos como pensamos. No hacemos tan bien las cosas como creemos. Así que ningún espíritu sube tampoco, dice la palabra, a la presencia del Señor, si no baja primero a lo profundo del corazón para conocernos bien cómo somos realmente cada uno de nosotros. Experimentar a Dios es experimentar también mi verdadero yo. No puedo ser deshonesto conmigo mismo y honesto con Dios. Debo ser sincero con mis sentimientos, con mis pensamientos, con mis flaquezas, con mis acciones, con mis motivaciones. Con todo eso debo ser honesto y correcto de parte y delante de Dios. Sin embargo, cuando nos encontramos con Dios en la persona de Jesucristo, es cuando de verdad nos encontramos también un poco con nosotros mismos. Nos ayuda a descubrir nuestra verdadera identidad. En 2 de Timoteo 1:7 dice Pablo, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, y dice, y de una mente sana, de una mente correcta. Un encuentro con Dios llena nuestra vida de amor y sana también nuestra manera de pensar. Así que, hermanos, me gustaría dejaros en esta mañana brevemente con este pensamiento. Afortunadamente, los que hemos creído en Cristo Jesús, los que creemos en Dios, hemos encontrado el mayor tesoro que una persona puede encontrar. Amén. Démosle gracias a Dios por ello. Que ese tesoro tan valioso nos ayude a entender, a valorar, a comprender que hemos incluso estar dispuestos a dejar todo aquello que no tiene el valor que tiene la palabra de Dios, el mismo Dios, nuestro Señor Jesucristo, que es el mayor tesoro. Que nos ayude incluso a vender, a rechazar, a dejar aquello que no es lo que el Señor quiere para nuestra vida. Y que ese tesoro hermoso, ese tesoro inmenso, ese regalo que además sabéis que es la salvación de nuestra alma y la vida eterna, podamos también compartirlo, explicarlo a los demás y poder decirle que no hay nada más valioso, porque nos da la salvación de nuestra alma, la vida eterna, y nos hace estar y vivir aquí,
de una manera honesta, correcta, limpia, valiosa, respetuosa, de ejemplo también para los demás. Si ya tenemos ese tesoro, que lo tenemos, vamos a darle el valor que realmente tiene. Vamos a compartirlo también, ese gran regalo y ese gran tesoro, con los demás que todavía no conocen a Jesús. Os digo, hermanos, hermanas, amigos, en esta mañana, que lo que tenemos es de gran valor. Lo que tenemos es muy valioso. Lo que tenemos es enorme. Aunque no lo entiendas, si no lo entiendes, te digo que no hay nada que valga más que el regalo que Dios te ofrece, la salvación de tu alma, la vida eterna, encontrarte con Dios, tener ese encuentro con Cristo Jesús. Va a enriquecer tu vida de tal manera que no va a hacer falta ni nada ni nadie que se ponga por delante de ti. Que como estos grandísimos hombres de fe de la Biblia, Abraham, Moisés, José, David y tantísimos otros, José, y me faltaría horas para decir, encontraron en Dios y en Cristo Jesús, que les llevaron al final de sus vidas, que les llevaron a conseguir el éxito espiritual, que tuvieron la salvación y la vida eterna de sus almas y que triunfaron también aquí en la tierra. Que ese tesoro, desde hoy en adelante, lo podamos sentir como lo que es, que lo podamos valorar como lo que es y que lo podamos compartir, que esa es nuestra responsabilidad, con los demás, aquellos que no lo conocen, porque no hay nada mejor ni nada mayor. Nosotros, gracias a Dios y al sacrificio de Cristo Jesús, lo tenemos. Que el Señor bendiga.